Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a ver este smartwatch Android y voy a probar qué tal se comporta instalando algunas aplicaciones y juegos. Bien, pues este reloj es de la marca KingWear KV88 Pro. Es prácticamente como llevar en la muñeca un teléfono con Android. Exactamente la versión Android 7 Nougat. Y dispone de casi todo lo que podemos encontrar en un teléfono normal, como conexión Wi-Fi, Bluetooth, antena GPS. Puedes introducir una tarjeta nano SIM y viene en la caja con un pequeño destornillador para abrir la tapa e introducir la tarjeta nano SIM. Con la tarjeta de datos conectada podemos disfrutar de conectividad 3G, al menos en España, y por supuesto podemos hacer y recibir llamadas al teléfono. Hola. La antena GPS funciona muy bien y los satélites rápidamente te posicionan al momento de salir a la calle, así que funciona perfectamente con aplicaciones como Google Maps o cualquier aplicación que requiera de señal GPS. Las aplicaciones se muestran de dos formas en la pantalla, una en tamaño ampliado pero que oculta las esquinas y por lo tanto se oculta las opciones, y otra que se ve todo pero más pequeño. Yo recomiendo poner en tamaño grande la ventana y así si necesitas en algún momento acceder a las opciones de alguna aplicación pues lo cambias y listo. Como vemos, WhatsApp funciona con las videollamadas, todas las funciones de WhatsApp funcionan bien y evidentemente la cámara no va a tener la calidad de un Google Pixel, pero para ser de 2 megapíxeles solo, pues la verdad que no está nada mal. Los vídeos los graba en HD en formato 3GP y podemos mejorar la calidad de las fotos usando una aplicación como Open Camera, que está gratis en Play Store y que le da algo más de iluminación a las fotos. Hay muchas aplicaciones que puedes instalar desde la Play Store, como WhatsApp por ejemplo, pero los juegos suelen dar fallo a la hora de instalarlos desde la Play Store. O directamente no aparecen en la Play Store, pues Google Play te filtra este reloj como dispositivo no compatible. Entonces no nos permite instalar los juegos y tenemos que instalarlo desde tiendas alternativas. La potencia del altavoz está bien, suena fuerte, pero si subimos mucho el volumen satura el audio, así que mejor no ponerlo al máximo de volumen. Los contratados dejaban el trabajo. Se puede ver lo que pasa cuando las cosas se abandonan. Ver películas en un reloj quizás no sea muy buena idea por el tamaño de la pantalla, y con el reproductor de vídeo que trae por defecto se veía la imagen muy pequeña, así que le instalé MX Player y como este reproductor permite hacer zoom a la imagen, pues podemos ampliar un poco la imagen, aunque no hay que aumentar mucho, si no las esquinas de la imagen se pierden.
aunque usando otro reproductor no es muy buena idea ver películas en una pantalla tan pequeña, así que podemos direccionar la imagen, la película, a una Smart TV con un reproductor DLNA y así controlar la reproducción de la película desde el propio reloj. El conector de la batería se conecta con mucha facilidad, es imantado, así que prácticamente solo tienes que acercarlo y él solo se conecta al reloj. Tiene un grosor de 13,5 milímetros que comparado con el reloj Amazfit de Xiaomi que vemos a la derecha, vemos que es bastante más grueso. La batería es de litio de 350 mAh y la autonomía de la batería es el principal inconveniente de estos dispositivos, pues con esa batería tenemos que mover todo un sistema operativo como Android con antena Wi-Fi, GPS, datos 3G, un procesador MediaTek y una pantalla de 1,39 pulgadas con una resolución de 400 x 400, que aunque no es mucha resolución, es una de las partes del reloj que más batería consumen. Así que las pruebas que he hecho con la batería al 100% me da un uso de pantalla de 1 hora y media, casi 2 horas, usando aplicaciones como WhatsApp o navegando por páginas web. En modo reposo, con pantalla apagada, no llega a los 2 días, unas 35 horas aproximadamente. Bien, pues resumiendo, es un reloj que si bien sorprende por todas las aplicaciones que es capaz de abrir y que podemos usar perfectamente, está limitado por una batería que lo convierte más en un juguete para aquellos que, como yo, les gusta experimentar con gadgets, pero que para un uso diario como reloj quizás no sea apropiado, a no ser que no hagas uso durante el día de prácticamente ninguna aplicación. Por último, se me olvidaba que dispone de medidor de pulso cardíaco, podómetro, y podemos ver los resultados de las mediciones desde nuestro teléfono con una aplicación que sincroniza por Bluetooth, y que también tiene otras funciones como cambiar las esferas del reloj. Aunque todo esto lo podemos hacer desde el propio reloj sin necesidad de sincronizar con ninguna aplicación por Bluetooth. Bien, pues hasta aquí el vídeo de este teléfono de pulsera KingWear KV88 Pro. Yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo.